Y muy buenas noches a Noche de Estado de Alarma. Sean todos bienvenidos a este gran programa de la casa EDATV. Como les decía, Noche de Estado de Alarma. Hoy tendremos a nuestros invitados, también ya pues típicos, ¿no? En este programa y analizaremos la actualidad del día, pues desde lo que ha sido el día de hoy, ¿no? Este jueves 16 de mayo, en el que, como siempre y últimamente, ha pasado muchísimas cosas. Sobre todo, antes de nada, también quería decir que gran vídeo el que acabamos de ver, un vídeo que nos permite ver bueno, pues los paralelismos, ¿no? que cada vez son más evidentes entre este gobierno y el bolivariano, ¿no? O un gobierno venezolano, la dictadura venezolana, ¿no? Y no es que lo diga yo, es que como hemos visto, lo dicen fuentes directas, ¿no? Como hemos visto tanto políticos como periodistas, escritores, y al final es un vídeo que me parece que nos permite ver en qué se está convirtiendo España, a quién se está empezando a parecer cada vez más España, un gobierno que señala a medios como este con el dedo, que señala a medios que según ellos no son medios de comunicación y incluso los llegan a tildar de pseudoperiodistas. Hoy, como leen en el titular del programa, vamos a hablar también de la fragmentación del Partido Socialista, porque Javier Lambán, como saben, no fue a votar al Senado hace 2 días ya esa ley de amnistía porque dijo que no se sentía cómodo votando y, por lo tanto, para ir y votar con el Partido Popular prefería no presentarse a esa votación. A partir de aquí, su partido, el Partido Socialista, le abrió un expediente que fragmenta todas más las líneas internas del Partido Socialista. Todo esto a un poquito más de un mes de unas elecciones europeas que también serán cruciales, como están siendo todas las de este año, tanto para el Partido Socialista como el Partido Popular, como para Europa entera y también para España. Antes de nada, vamos a empezar ya con el programa y empezamos saludando a nuestros invitados de hoy. Empezamos con Youssef Tensamani. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy contento de estar aquí contigo, con nuestros espectadores y evidentemente con nuestros Jesús al cuadrado, con los dos Jesuses con los que comparto esta tertulia muy gustosamente. Y Jesús al cuadrado, Jesús de la Cruz, primero de todo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches y como siempre, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy aquí muy contento por compartir espacio con Youssef, que por cierto, al final pasó lo que yo dije que iba a pasar, que el Partido Popular se iba a mantener frente a vos. Pasó, como dijimos. Y con mi tocayo, el hombre que está en las calles siempre luchando y demás. Un placer. Hablaremos de Lambán, de la fragmentación del PSOE, y también habrá tiempo para hablar de las elecciones catalanas y también de nuestro querido fiscal general del Estado, que como siempre no huye de ninguna polémica, así que también trataremos estos temas que seguro tenéis muchas ganas de tratar. Y no veo ahora mismo la imagen, pero a ver, vamos a ver si está por ahí. Jesús Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si me oís. Sí, no sé, oírte sí. No sé por qué no se me ve, porque justo antes de entrar se nos veía a todos. Pero bueno, espero que nuestro realizador lo solucione y me podáis ver. Vamos, no es que no haya que ver nada precioso al ver mi cara, pero como siempre detrás de mí llevo mi bandera de España, pues yo creo que da alegría a los programas. Y nada, un placer. Mientras se me ve o no se me ve, un placer estar aquí con todos. Lo que puedes hacer es salir y volver a entrar. Sí, es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que iba a terminar de saludaros. Ahora mismo me voy y amenazo con volver. Venga, un abrazo. Perfecto, Jesús, hasta ahora. Y si os parece, mientras Jesús entra y sale, a ver si le podemos ver ya a él y a su bandera de España, vamos a hablar un poco de lo que es el tema del titular de hoy, porque Javier Lambán, como sabéis, el expresidente de Aragón, no se presentó a votar en el Senado la ley de amnistía del señor Sánchez, una ley que ha traído tantísimas polémicas como ya conocemos, y ante ello se le ha abierto un expediente, ¿no? El Partido Socialista, su propio partido, le ha abierto un expediente que hace más notoria todavía, si más cabe, la fragmentación que vive el Partido Socialista, porque tenemos también otro ejemplo de un disidente, digamos, de un desertor, que es el señor García Page, aunque es un poco distinto. Si parece, mira, ahora mismo estamos viendo la fotografía de la que os quería hablar, porque me parece una especie de semáforo muy interesante, o de niveles del Partido Socialista. Si os parece, vamos a leer, como leemos aquí, que es de izquierda a derecha. Empezamos por María Jesús Montero, que para mí representa la servidumbre absoluta al gobierno, a Pedro Sánchez, la mano derecha, el cable y eso, pues la servidumbre, ¿no? Luego tenemos el amarillo para mí en este semáforo, que es el señor Page, que como sabemos, bueno, pues no
muchos de los asuntos que está llevando a cabo últimamente el gobierno y el Partido Socialista, como por ejemplo la amnistía, lo ha manifestado en varias ocasiones, que no se siente cómodo con la amnistía, que no le parece legítima, no le parece tampoco ética, pero de todas maneras, como decíamos ahora, ante casos como el de Lambán, dice que no se puede instruir a sus diputados, y eso lo sabemos perfectamente porque luego los diputados del señor García Paje votaron a favor de la amnistía en el Congreso. Por lo tanto, él no concuerda con algunas ideas del Partido Socialista, pero de todas maneras no instruye a sus diputados, no marca ningún tipo de línea y por lo tanto también está en cierta servidumbre. Y luego llegamos ya al señor Lambán, que es el que atañe al programa de hoy, ¿no? Un señor que si no está de acuerdo con alguna medida del Partido Socialista, simplemente no se presenta a votar y lo expresa de esta manera. Eso para mí son niveles de valentía, niveles de concordancia, niveles de discusión que podemos ver perfectamente en esta fotografía, Josep. El Partido Socialista está tremendamente fragmentado, como os digo, ¿no? Vemos cada vez a varones importantes que se muestran pues un poco disconformes con algunas políticas del Partido Socialista, como podría ser la amnistía, y esta fragmentación, esta discusión interna, no parece lo mejor de cara a las europeas, ¿no? No, a ver, vamos a ver. Es que estas cosas hay que ponerlas en contexto y tampoco hay que alzar ahora mismo al señor Lambán a los altares de la heroicidad, porque tampoco es que haya hecho algo fuera de lo común. El señor Lambán únicamente ha hecho aquello que le sigue dando cierta credibilidad con sus votantes, porque él sabe perfectamente que votar a favor de la amnistía le quitaría la careta de cara a unas futuras elecciones, llámense municipales, llámense autonómicas, llámense como se quieran llamar. Lambán perdería cualquier credibilidad con sus votantes, por lo tanto ha decidido no votar, porque esta gente a quien se debe y a quien le debe pleitesía realmente a esos votantes, que son los que al fin y al cabo les permiten seguir cobrando sus generosas nóminas a final de mes y sus pagas y sus dietas, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo sigo pensando que la gran anomalía en nuestro país es nuestra misma Constitución, es el régimen del 78. Y lo sigo diciendo independientemente de lo que puedan pensar otras personas, digamos, bueno, iba a decir en el mismo partido que yo, pero actualmente como ya no estoy en ningún partido, pues puedo decir lo que me salga de los cataplines. Entonces, que para eso ya no estoy. Entonces ¿es la anomalía el régimen 78? ¿Por qué? Pues porque le da potestad a un partido político a abrirle expediente a un miembro, a un diputado, simplemente porque haya decidido lo que él quiera votar. Porque normalmente los diputados no deben votar según su conciencia, sino según la doctrina del partido, según la línea del partido. ¿Por qué? Pues porque el acta no pertenece al diputado, sino que pertenece al partido. Y ese es un gran error, ese es un gran problema. Por lo tanto, yo no veo que el señor Lambán sea ningún héroe, simplemente ha hecho sus cálculos y sabe que le merece más la pena sacar rédito electoral en un momento dado y decir, oye, yo he votado que no a la amnistía, que seguir siendo fiel a Sánchez, básicamente pues porque no le conviene a él, no porque no le convenga a España. Y ese es otro problema. Y aquí vamos al punto número 2. Y es que nuestros políticos no piensan en lo mejor para nuestro país, sino que piensan en lo mejor para ellos. Por lo tanto, es otra anomalía más que nos lleva a pensar que estamos ante un régimen total y absolutamente fallido y que aquí deberíamos hacer lo mismo que haríamos cuando éramos pequeños. Hay que volver a mezclar, volver a barajar y volver a repartir. Sí, Josep, creo que tienes toda la razón en que seguramente detrás de todo esto hay intereses electoralistas, sin duda, porque al final sabemos que el señor Lambán ha regido toda su vida en Aragón. Aragón es un sitio, pues opino que es un sitio en el que la amnistía podría hacer poca gracia y por lo tanto seguro que hay intereses electoralistas, pero de todas maneras a mí al menos personalmente me sorprende un poco esta disidencia, porque al final
marca un poco un precedente, porque es verdad que el señor García Paje siempre habla mucho y luego hace poco. Y que este hombre no se haya presentado, a pesar de todos los intereses, ¿no?, que has mencionado electoralistas, que seguro que hay muchísimos, sorprende porque al final el Partido Socialista sabemos que es experto en la comunicación y a lo mejor él podría haber votado a favor de la amnistía y luego a través de 1.000 millones de estrategias y tejemanejes comunicativos haber sacado el mismo resultado o incluso mejor. Yo creo que estaremos de acuerdo en que el señor Lambán no es nadie, tampoco es ningún valiente, pero de todas maneras a mí al menos me sorprende. Jesús, tú que tienes, bueno, claro, Jesús hay dos, Jesús Muñoz, ¿qué tienes que decir al respecto de esto? Esta fragmentación que estamos viviendo en el Partido Socialista, que cada vez es más notoria. Se acercan unas europeas y el Partido Socialista está fragmentado. ¿Crees que puede tener alguna repercusión en las europeas? No te escuchamos. No. Ahora sí. Vale. Sí, perfecto. Que decía que hacías varias preguntas en una, voy a intentar ir brevemente por orden. Yo creo que al señor Lambán no le conocen prácticamente nadie fuera de Aragón. Es decir, si ahora está saltando la palestra es porque, bien, los medios de comunicación tenéis la obligación de hablar de algo que rompe un poquito con lo que parece preestablecido, pero sinceramente si ahora mismo quitaran al señor Lambán y hubiera unas elecciones mañana autonómicas o cuando toque en Aragón y pusieran a otro, o pusieran a un maniquí del Corte Inglés, yo creo que el PSOE sacaría prácticamente los mismos votos que antes. Desgraciadamente, los partidos son, como hemos comentado muchas veces, para mí son mafias cerradas que ponen a personas que bien por que puedan sacar una rentabilidad electoral con ellos o bien porque sean tan sumamente anodinos que no perjudica los intereses del partido. Por supuesto, coincido con Josep que no, para nada es un héroe. Si fuera un héroe, o bien se habría ido del partido, o bien de verdad habría votado en contra de la ley de amnistía, o habría hecho otro tipo de declaraciones, o habría hecho algún acto de verdad. Pero claro, ya lo dijo el que era jefe de todos estos hace unos 40 años, o su jefe, Alfonso Guerra, que el que se mueve no sale en la foto. Entonces aquí una cosa es decir o hacer algunas cosillas de cara a la galería para intentar guardar un poquito que no se te alborote demasiado tu gallinero, para guardar un poquito a tu rebaño, y otra cosa es hacer cosas que vayan a afectar de verdad al partido. Los que tenemos bastantes años recordamos como el Partido Socialista, cuando empieza a resquebrajarse allá por los años 90, y algunos también hacían guiños al separatismo. El Partido Socialista siempre ha hecho guiños al separatismo, pero dependiendo de la España en la que nos tocaba vivir en esos momentos, pues evidentemente no eran tan manifiestos como ahora. Pues los señores Rodríguez Ibarra, José Bono o Chávez, que está ahora acusado por los ERES y demás, en el Partido Popular les llamaban los tres tenores porque iban muy de patriotas, ¿no? Y efectivamente no fueron patriotas ni fueron nada parecido, pero defendían más la unidad de España, entre comillas, que lo que la estaba defendiendo en esos momentos el Partido Popular, ¿no? Luego hemos visto cómo han acabado todo esto. José Bono, bueno, pues aparte de que están inmersos en casos de corrupción que nunca han terminado de aclararse, pues siempre ha sido un palanganero de todo el dirigente político que ha habido, desde Felipe González, Zapatero y ahora este otro. Y los demás no voy a tampoco a contar su historia. El Partido Popular ha hecho también cosas similares. Yo de esto lo llamo la teoría del abanico. Es decir, tú tienes un abanico en principio cerrado, luego lo abres y ves desde la parte izquierda del abanico a la derecha muchas modalidades, estos abanicos que son de colores, y luego el electorado de ese partido vota a una parte del abanico o al otro, o a unos representantes de ese abanico o al otro, porque le caen mejor que los demás. Es decir, unos dicen, bueno, pues yo voto al PSOE por Paje, otros yo lo voto por Lambán, yo lo voto por Pedro Sánchez, yo lo voto por la Chiqui, que ha salido también en la foto. Cuando tendría que ser, yo no voto al Partido Socialista porque está Sánchez, yo no voto al Partido Socialista porque está Lambán, yo no voto. Pero no, todo lo contrario. Y el Partido Popular ha hecho lo mismo, también ha tenido distintos perfiles dentro de su partido y había gente como mayor oreja, digamos más escorado a la derecha, o tenía en su día el que él a sí mismo se denominaba verso suelto, que era Alberto Ruiz Gallardón, que era, por así decirlo, de centro izquierda, ¿no? Y también
ganaban en las elecciones respectivas porque siempre encontraban a parte de su rebaño que les iba a votar de una manera o de otra. Por lo tanto, yo no creo que esto vaya a afectar a una ruptura del Partido Socialista, todo lo contrario. Si os fijáis, no por casualidad, las iniciales del Partido Socialista, PS, son las mismas que las iniciales de Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que ahora mismo está garantizado que el Partido Socialista se llame PSOE, que empiece por PS, o se llame PS de Pedro Sánchez, va a seguir obteniendo más o menos los mismos resultados porque aquí van a hacer todo lo que es. Y en cuanto, y yo termino muy brevemente, en cuanto a las elecciones europeas, si esto les puede pasar factura, no sé si luego hablaremos más de las elecciones europeas y entonces casi me dejo esta bala para luego. Pero efectivamente las elecciones europeas, aparte de que vote mucha o poca gente, que siempre si en las catalanas ha habido más de un 40% de abstención, este año las europeas que van solas también puede tener una abstención muy parecida. Aparte de esto, sí que para mí son muchas veces muy significativas porque son las que se vota más por ideología o por corazón que con la cabeza, porque como la gente piensa que no sirven para demasiado, no le importa dar toques de atención a su partido, no importa votar a grupos que aunque sean minoritarios o no tengan opciones de salir, les quieres apoyar de una manera y además es las únicas elecciones, aunque también hay ley de ONT y demás, verdaderamente representativas de lo que ocurre en España, porque al ser circunscripción única, se suman todos los votos y luego se ve quién de verdad tiene más votos, independientemente de que uno haya sacado mucho en una provincia y otra en corta. Entonces, ahí sí te hace una especie de fotografía de lo que opinan los españoles. Por eso el sistema de las europeas jamás lo van a trasladar a las generales o incluso dentro de las comunidades autónomas a las propias provincias de las comunidades autónomas, porque dejaría en pelotas a muchos políticos que viven precisamente de esas trampas legales que hay dentro de las elecciones. Por lo tanto, según se acercan las elecciones europeas y nos vayamos acercando a lo que es el día de las elecciones, pues seguiremos hablando de ellas. Yo, por ejemplo, como falangista que soy y llevo bastante tiempo presentándome, además encabezando o formando parte de las listas, son unas elecciones en las que efectivamente siempre pido a la gente que vote más en conciencia y suele haber más sorpresas de las que al sistema le gustaría. Sí. Es verdad que das aquí con un punto muy interesante, ¿no? Sobre todo, primero de todo, que la gente en las europeas suele votar más con el corazón que con la cabeza, porque es verdad que la gente en general se piensa que no sirven para nada. Y entonces, por ejemplo, si tú estás votando, no sé, a cualquier partido porque te parece que lo está haciendo mejor, pero siempre has votado a otro, tal vez votes al otro. O sea, es verdad que la gente vota más con el corazón justo por eso, porque se piensan que no vale para nada. Y luego que al ser una circunscripción única te hace una fotografía general de España que puede servir como la mejor encuesta o la más fiel que puedes hacer nunca. Jesús de la Cruz, el Partido Socialista o el partido Pedro Sánchez está fragmentado y vienen unas europeas. ¿Cómo de importante crees que pueden ser estas elecciones para el Partido Socialista, para su legitimidad delante del gobierno, para reforzarse? ¿Crees que van a ser muy importantes? ¿Crees que pueden salir bien parados? Yo creo que no hay ninguna fragmentación. Lo que estamos asistiendo básicamente es a un intento de dar una lección, una pequeña lección para mantener la unidad y a la vez lanzar un mensaje a cualquier intento de disidencia por parte de Paje o alguno de estos. De todas maneras, a nivel estructural no hay división. Pedro Sánchez controla las capacidades de hacer la lista, Pedro Sánchez controla cada uno de los resortes del poder del Partido Socialista. Irónicamente, lo mismo que hizo en el Partido Socialista lo está haciendo en el Estado, está colonizando completamente cada una de las instituciones del Estado para asegurarse el poder hegemónico y demás. De todas maneras, lo que le han hecho a Lamba, esto de la sanción, es inconstitucional. De hecho, bueno, el Partido Popular también la ha hecho en su momento y también era inconstitucional. Pero el artículo 67.2 de la Constitución dice muy claramente que los miembros de las Cortes Generales, Senado y Congreso, no estarán ligados a mandato imperativo. Es decir, los partidos políticos no pueden sancionar por un voto de conciencia, no pueden sancionar porque un representante público decida no presentarse a votar a una cosa que él piensa que está mal. La Constitución lo contempla, la Constitución avala al AMBA, de hecho. Pero desgraciadamente los reglamentos, como se han hecho tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara del Congreso de los Diputados, roza la inconstitucionalidad porque se han usado mecanismos que realmente están hechos para luchar contra el transfugismo. Irónicamente, después ese mismo transfugismo se justifica como mayormente se puede y no hay ningún tipo de sanciones, pero para el diputado que vota en conciencia sí hay sanciones.
Entonces están usando un mecanismo que no es apropiado para una cosa, lo están usando para otra. Y como nadie se atreva a decir esto está mal, esto es inconstitucional, y lo llevo a donde haya que llevarlo, incluso a instancias europeas ya que estamos, pues los parlamentarios siguen bajo la dictadura de lo que yo llamo, como bien sabéis, la partitocracia, la dictadura de la oligarquía de los partidos políticos. Y eso es el gran problema que tenemos, eso es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Después también el segundo problema, como me ha dicho, el de las elecciones europeas y conclusión única. Es el mejor reflejo, el mejor foco para ver cómo está el país, cómo está la conciencia y quién vota a quién y demás. Pero hay que hacer un poquito de pedagogía. Las europeas sí, realmente sí tienen funcionalidad, sí es importante, porque el 80% de nuestras políticas no se deciden en Madrid, ni en Sevilla, se deciden en Bruselas a través de las directivas que son de obligado cumplimiento para España y demás, para España, Francia y demás países. Entonces hay que darle esa importancia a las europeas. De todas maneras, también hay que ir con la idea de que hacer circunscripción única, como bien ha dicho mi tocayo, existe la posibilidad de grandes sorpresas. Ruiz Mateo, quiero recordar que fue europarlamentario, si no me equivoco. El boom de Podemos y Ciudadanos fue en 2014 con las europeas. Si las europeas Podemos ni Ciudadanos existirían, básicamente no hayan existido nunca a nivel electoral. Y ahora existe la posibilidad de que empiece un nuevo ciclo político con las europeas. Estamos viendo la fiesta sacada de Albice, que tienen muchas posibilidades de sacar el europarlamentario, y otras formaciones de carácter tanto de izquierda patriótica, izquierda española, tiene esa posibilidad también, y otras formaciones. Yo espero que haya muchas sorpresas, porque yo creo que en España hace más falta más diversidad en el arco parlamentario, porque PP-PSOE, desgraciadamente, como hemos visto, están usando los resortes del poder para intentar darle la vuelta y convertirlo a sus intereses. Y yo creo que eso hay que pararlo y demás, porque de nada me sirve cambiar a Pedro Sánchez para cambiar a un Sánchez azul y demás. Hay que buscar justamente la idea de que se puede cambiar las cosas, se puede reformar el país, se puede mejorar el país, sin perder el espíritu tan bonito que hemos tenido durante 40 años de democracia, imperfecta, pero mejorable. Como decía Churchill, la democracia, al fin y al cabo, es el peor de los sistemas, pero es el mejor que tenemos. Muchas sorpresas se pueden esperar en estas elecciones, una circunscripción, muchos partidos. Se puede esperar de todo. Como decía ahora Jesús de la Cruz, ¿no, Josep? Al final, el 80% de las políticas que luego se aplican en España no se deciden ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia, sino que se deciden en Bruselas, en la capital de la Unión Europea. Para ti, ¿cuánto importantes son estas elecciones, tanto para España como para el Partido Socialista? Que al final, a día de hoy, pues tal vez estamos viviendo que al final, porque siendo este año 2023 y también 2024 un año con tantas elecciones, nos tomamos todas las elecciones, parecía como un poco un plebiscito de si España aprueba las políticas de Sánchez o no. Pero para ti, ¿cuánto de importantes, tanto para España como para el Partido Socialista, estas elecciones europeas inminentes? Cero. Son cero importantes. Por una simple razón, porque esto es una pantomima. O sea, esto de las elecciones europeas, esto del Parlamento Europeo, que al fin y al cabo decide poco, porque ya tiene una agenda que es la Agenda 2030, ya tiene la agenda LGTBI, la agenda globalista que la está defendiendo. Entonces, al fin y al cabo, el diputado de turno que esté ahí pues servirá pues, para que tenga un apartamento lujoso en Bruselas y lleve a sus hijos a los mejores colegios internacionales de Bruselas y poco más. Y sobre todo, cuando tienes un gobierno como el gobierno de Pedro Sánchez, que pinta poco en el panorama internacional. Tú, para poder hacer valer tu palabra en Europa, para poder tener un peso en Europa, debes tener un peso a nivel diplomático, un peso a nivel de Ministerio de Exteriores, un peso a nivel de CNI, un peso a nivel de colaboración internacional en materias de lucha antiterrorista, lucha antitráfico de drogas, lucha antitráfico y trata de blancas, tener un gran peso en todo lo que se refiere pues, a la resolución de conflictos internacionales, tipo conflicto de Palestina, guerra de Rusia con Ucrania, tener mano izquierda en problemas diplomáticos que pasan
en las fronteras europeas, como puede ser el problema de Marruecos con Argelia, el Polisario y tal. Entonces, ¿qué pasa? España en esto es el Johnny English de la diplomacia internacional. Siempre lo he dicho y lo he repetido. Y no lo digo por España como nación, como país, como gobierno. Lo digo por España por el actual gobierno. Pedro Sánchez es el político más patoso y Álvarez ya, ni te cuento. Mortadelo y Filemón están ahí haciendo el paripé y lo único que saben hacer es liar la parda. O sea, que la máxima amiga, entre comillas, hablando en terminología un poco simplista, ¿no? Que la máxima valedora de Pedro Sánchez en Europa sea la señora von der Leyen, que es del Grupo Popular, que es de derechas, esto ya explica en principio el patatal que tenemos montado. O sea, que Pedro Sánchez esté ninguneado y enemistado, o sea, que haya prácticamente, tenga una enemistad profunda, tanto con Estados Unidos como con Rusia, a la vez, con Palestina y con los palestinos y con Israel, a la vez, con los marroquíes y con los argelinos, a la vez. Esto lo único que demuestra es que allá donde pone la mano Pedro Sánchez, la caga, literalmente. Por lo tanto, a mí sinceramente, lo que pase en las elecciones europeas implica más bien poco, porque ya de hecho el peso de este gobierno en Europa ya es prácticamente nulo. Acata, dice que sí a lo que le digan, besa manos y es un mindundi en el panorama internacional. Por tanto, me importa más lo que pasa en el Congreso Nacional, me importa más lo que pasa en el panorama político nacional, básicamente porque es el primer paso, el primer escalón para poder cambiar este gobierno, tener un gobierno decente que pueda tener un peso a nivel internacional, que pueda levantar la voz en el Parlamento Europeo. Lo que hemos visto en la legislatura es a diputados europeos pues que lanzan el grito al cielo, pero ¿ha cambiado algo? Nada, no cambia absolutamente nada. Solo ha servido para que esos diputados pues, tengan sus recortes de vídeo para que los suban a TikTok, a Twitter o a donde dé la gana para convencer a sus votantes de que, oye, de que hacen buenos discursos en Europa. Y ya está. Pero es que ya está. Y volvemos otra vez. El régimen del 78. Tenemos una constitución que no sirve para nada y tenemos un Estado organizado de una manera en la que no va a cambiar nada, no podemos hacer nada y hasta que no haya un cambio de raíz no vamos a hacer absolutamente nada. Estoy convencido. Es verdad que con lo irrelevante que es este gobierno en Europa, y ya no solo irrelevante, sino que incluso tirando a mal, porque después de las políticas que le hemos visto a este gobierno, tanto con Marruecos, el Sáhara y Algeria, ahora estamos viendo que vamos a reconocer Palestina, no sé si con Malta y creo que con Irlanda también, o sea que hemos ido en busca de amigos para reconocer Palestina, para no quedar en ridículo, y hemos encontrado los mejores. Y, o sea, en general, ya no es solo que el señor Álvarez y Pedro Sánchez sean irrelevantes a nivel europeo, sino que incluso algún dolor de cabeza le estarán trayendo a la Unión Europea y al Parlamento, porque al final se están saliendo de sus políticas siempre de consenso y de estabilidad. Ahora iremos contigo, Jesús Muñoz, pero antes de nada, Jesús de la Cruz, nos contabas antes que para ti las elecciones europeas sí eran importantes. Para Josep sirve para que los políticos lleven a sus hijos a los colegios privados, que tan bonitos deben de ser en Bruselas. Pero tú, ¿por qué tienes esperanzas de que estas elecciones realmente sí sirvan para algo? Para ver un poco diferencia de puntos de vista. No es que tenga esperanza, es que creo que son importantes por una cosa sencilla. Hay que diferenciar los gobiernos nacionales de europeos, que son parte de la Comisión y del poder y del poco poder ejecutivo que tiene la Unión Europea, y el Parlamento. El Parlamento responde ante los intereses de los europeos, no los intereses de los Estados-nación de España, Italia, Alemania y demás, aunque después haya presiones y demás, como bien sabemos. La Comisión, que es donde realmente el gobierno de España tendría que presionar a través de la acción exterior, que por cierto, la acción exterior de los últimos 30 años, sea con gobiernos populares o socialistas, ha sido nula. Ejemplo, la política agraria común, que desgraciadamente nunca nos ha beneficiado, porque no hemos tenido gente en la Comisión Europea, gente en el poder, en los órganos institucionales donde los jefes de Estado y de gobierno acuerdan cosas en la Unión,
que tenga influencia. El Parlamento Europeo hemos tenido influencia, pero no suficiente. Pero bueno, en este caso la Unión Europea tiene un montón de debates muy importantes en el Parlamento Europeo y que son primordiales para el continente. Por ejemplo, el debate sobre los microchips, los microcircuitos. Ese debate básicamente va a definir quién va a tener la capacidad tecnológica de aquí a 30 o 40 años, si los Estados Unidos, Europa, China, Taiwán o Rusia. Bueno, a Rusia ya la descarto con todo el desastre que tiene interno. Los programas de defensa comunes, por ejemplo, aquí en España, uno de los programas es el programa IBUR, que se construye en Sevilla y también se construye en Getafe, en Madrid. Hay programas y demás. El programa también de construcción de satélites que también se construyen aquí. De hecho, hay varios contratos con agencias privadas españolas, que no me acuerdo el nombre, pero por ahí está. Y demás, un buen chaval que lo montó desde cero en 2009 y ha generado cerca de más de 2.000, 3.000 puestos de trabajo directos, y indirectos ni te digo. Los programas Next Generation, que como bien sabéis, alimentó en los momentos de crisis de la pandemia a España, Italia y a todos los países que tuvieron problemas. La política, también hay otro debate sobre la política de defensa y la proyección estratégica de la Unión Europea, algo que yo creo que hay que afrontarlo cuanto antes, porque la llegada de Trump a la Casa Blanca va a debilitar a la OTAN y a la defensa colectiva europea frente a nuestros rivales, porque Europa tiene rivales. Ejemplo, Rusia con el tema de Ucrania. La guerra de Ucrania no es porque hay una conspiración entre Estados Unidos y Rusia, no, es porque Ucrania decidió acercarse a la Unión Europea y Rusia decía, no quiero eso. Y a partir de ahí se generó los problemas que se generaron desde 2014. Pero bueno, y entonces estos debates son importantes y necesarios, y sin esos debates, Europa es un bonito continente con una proyección económica brutal, sí, pero que somos básicamente con la posibilidad que nos metan en el diente las grandes potencias, sean Estados Unidos, Rusia o China y demás. Y también hay que tener en cuenta de que Europa ha sido durante aproximadamente, desde que se fundó, en los años 50, ha sido un elemento básicamente de cohesión y que no ha evitado justamente un enfrentamiento civil, un enfrentamiento entre naciones en Europa. De hecho, el origen de Europa es para evitar una nueva guerra mundial y que Europa fuera el campo de batalla, porque el tema del carbón y el acero lo tuvieron que controlar tanto Alemania para Francia para evitar ese posible futuro enfrentamiento. Y eso generó una cosa nueva y de hecho generó básicamente que ya no hubiera lucha entre estados, naciones para construir imperios, sino se abogara por la integración para construir algo nuevo. De hecho, otro de los enfrentamientos existencialistas con Rusia es que Rusia ha optado por el concepto imperio al modo del siglo XIX, expansión territorial pura y dura a costa de sus vecinos. Europa, en cambio, aboga porque seducía a los vecinos para integrarlos. Son dos conceptos diferentes para construir grandes potencialidades. Pues diversidad de opiniones en noche de estado de alarma. Para ti, Jesús Muñoz, ¿qué importancia tienen estas elecciones europeas para España? ¿Crees que las políticas que se gestionan en Bruselas tienen tal impacto en España que hay que tener estas elecciones en cuenta o crees que es irrelevante? Es que habría que separar dos cosas. Una, las órdenes que vienen de la Unión Europea y otra, lo que influye el Parlamento Europeo en esas órdenes que vienen de la Unión Europea. Es cierto que el 80%, por decir una cifra que habéis dicho todos, ese 80% de leyes que vienen impuestas por la Unión Europea vienen impuestas de allí. No se elige el Parlamento Europeo, sino que casi siempre quien manda más, por decirlo de alguna manera, es la Comisión Europea. Comisión Europea que no elegimos ninguno de los ciudadanos de la Unión Europea, ni siquiera en estas elecciones europeas. Es decir, es importante la pérdida de soberanía nacional, la pérdida de soberanía económica, la pérdida de soberanía sanitaria, la pérdida de soberanía social que hemos perdido, por ejemplo, en España, prácticamente todas las naciones, pero en España mucho más desde nuestra entrada en la Unión Europea, pero no la hemos dejado exclusivamente en manos del Parlamento. De hecho, hay dos parlamentos. Un par de anécdotas. Hasta hace poco, para que veáis el paripé y la golfería que hay con temas relacionados con el Parlamento Europeo,
la mayoría de los eurodiputados españoles, ¿sabéis dónde se censaban en España? En Canarias. ¿Por qué? Porque las dietas eran mucho mayores para estar luego sentado en un Parlamento Europeo, de los dos que hay, el de Francia y el de Bélgica, eran mucho más las dietas si estabas a miles de kilómetros estando censado en Canarias, aunque fueran catalanes, que en teoría serían los más cercanos geográficamente. Luego, otra historia, oye, Josep, el que le está dando palos al régimen del 78, me la estás poniendo votando, Josep, por lo tanto no tengo que ser yo el que dé palos, pero aquí ha habido en el último año 6 elecciones, o va a haber, contando las europeas. 2 son más o menos ya metidas a capón, que eran las municipales y autonómicas, que ya hay una fecha establecida, aunque luego hay autonomías que van por libre. Las municipales son siempre todas juntas, y las europeas, que no las decidimos tampoco los españoles, las decide y son cada 5 años. Pero las otras 4 elecciones, que han sido catalanas, vascas, gallegas y las generales de julio, podían haberse hecho coincidir con alguna de las otras. ¿Para qué? Pues para ahorrar dinero, para ahorrar problemas, para ahorrar la conflictividad, la polarización. No. Ahí cada uno que tenía la potestad de convocar elecciones la ha convocado en una fecha que le venía bien a él, ya ni siquiera a su partido, a él, al mandarín de turno, y ha hecho que se paralice la política española, ha hecho que nos gastemos millones y millones de euros en elecciones cuando se podían haber concentrado, ha hecho que haya más incidentes, que no se aprueben presupuestos o bien en comunidades o bien en la nación, etcétera, etcétera, porque se la suda España a toda esta gente. Se la suda España. Y entonces estas elecciones europeas, que se podía haber hecho coincidir, porque hace una semana que han sido las catalanes, hace un mes que han sido las vascas y hace poco que han sido las gallegas, ninguna se ha hecho coincidir tampoco. Y si después de estas elecciones pasa algo y hubiera unas generales, cosa que dudo, porque el corcho sigue flotando, mi amigo Pedro Sánchez del corcho sigue flotando, pues tampoco la va a convocar haciéndola coincidir con otras que toque. La va a coincidir cuando a él le vea que le va a salir más rentable. Pero es que es muy importante, no las elecciones europeas en sí, pero sí intentar dar un vuelco a lo que ocurre en Europa. Vamos a ver. En España se entró en unas condiciones absolutamente... por un lado, claudicantes, por otro lado, sumisas, por otro lado, desastrosas, cuando se entró, es decir, preparó el camino Felipe González, se entró con José María Aznar y tuvimos que renunciar a nuestra agricultura, que era de las más potentes de Europa, a nuestra ganadería, que era de las más potentes de Europa, a que nuestra pesca se haya tenido que ir a pescar a lugares absolutamente lejanos porque no íbamos a ofender a Marruecos o no íbamos a competir con los franceses o con los británicos. Se ha convertido España en un país de servicios exclusivamente, pero en la peor de sus acepciones, porque se puede ser un país de servicios creando puestos de trabajo, creando infraestructuras, pero no, aquí, y que me perdonen, tengo familias que trabajan en la hostelería, con lo cual sé que no se van a dar por ofendidos prácticamente nadie, pero lo que han querido aquí convertir a España es en un país de putas y camareros. ¿Pero para qué? Para que los grandes pensionistas de los países ricos de Europa vengan a España a pasar los últimos años de su vida, compren viviendas aquí mucho más baratas que las que pueden comprar en sus sitios, con mucho mejor clima, y para que haya un camarero o una camarera que les atienda en la terraza que no podrían hacer en sus países. Y nos hemos conformado con esto. Cuando han llegado situaciones, límites, luego no voy a hacer aquí una exégesis de lo que fue el coronavirus, pero ¿qué pasa cuando ya no puedes confiar todo al turismo y al sector servicios? Que te arruinas. Estamos absolutamente arruinados. Otra cosa es que tú vayas al cajero y el cajero te siga dando dinero, porque es ficticio todo el tema del dinero. Pero estamos completamente arruinados como nación. O sea, nuestro déficit es mayúsculo. Seguimos siendo el país de la Unión Europea que duplica la media del paro y el payaso este del corcho nos dice hoy que España va como un cohete en la economía. Sabemos los jóvenes que tenéis más complicado conseguir un puesto de trabajo. El otro día salió un informe que un joven español para vivir necesita trabajar en 3 sitios distintos para llegar a fin de mes. Pero si ya es difícil conseguir un puesto de trabajo, ¿cómo vais a conseguir 3? Y si conseguís 3 puestos de trabajo, ¿qué ocio os queda? ¿Qué posibilidades de crear una familia? Si luego vas a comprar una casa y le tienes que comprar otra casa al banco, porque resulta que tienes que pagar en intereses al banco el doble de lo que te cuesta la casa. Pero estamos metidos en una burbuja completamente ficticia,
pero en la cual nos hemos metido y muchas de esas órdenes efectivamente vienen de la Unión Europea. Yo, mira, hablabais de que se presentaban muchos partidos. Yo, como formo parte de una de las listas que va a la Unión Europea, la de Falange España de las Jols, me he leído, digamos, el boletín oficial de Estado. Hay 33 grupos políticos entre partidos políticos y coaliciones que se presentan. Solamente digamos que hay 6, 7 que tienen posibilidades reales de obtener representación y ojalá fuéramos los falangistas alguno de ellos. Y evidentemente la poca representación, España solamente recoge 61 eurodiputados de los 700 y pico que hay, con lo cual la presión que podríamos hacer será mínima. Pero el hecho de que puedan entrar en estas elecciones formaciones que den de pensar, que den miedo incluso a los estamentos de la Unión Europea, ojo, no de Europa. Estaba hablando, yo sé que lo habla por similitud y por no ser redundante mi tocayo, hablaba de Europa, de que si se había creado en los años 50 se refería a la Unión Europea. Afortunadamente para todos nosotros Europa es muy anterior a la Unión Europea y va a sobrevivir a la Unión Europea, ¿no? Aunque por mucho que le pese a la Unión Europea. Pero también había otra cosa muy importante que decía mi tocayo. Aunque enfoquemos el tema de los conflictos bélicos en Europa de manera distinta. Las dos guerras mundiales que hemos tenido y la que se tercia, que los quieren meter, siempre se han desarrollado en suelo europeo. Y qué casualidad que Estados Unidos, que ha estado en ambas, jamás ha desarrollado en su suelo. Es decir, ellos siempre buscan que haya un conflicto en el cual, aparte de que puedan salir beneficiados de una manera política, por supuesto económica, con venta de armas y demás, o manden algunos de sus soldados allí, que no les toque, que no les salpique. ¿Para qué? Para que Europa siempre siga resintiéndose. Europa no termina de sobrevivir a una guerra y una posguerra cuando se ve metida en otra. Y qué casualidad también que ahora mismo, lo mencionaba Josep, esa Agenda 2030, que es de obligado cumplimiento prácticamente para todos los países, no solo para todos los países de la Unión Europea, algunos más, y para todos los ciudadanos de esos países, ha hecho que en España, en concreto, tengamos ya, según el informe que salía el otro día, eran unos 9 millones de personas nacidas fuera de España, que viven aquí, sin contar todos aquellos nacidos en España de padres de origen extranjero. Es decir, que estamos hablando ya de un 20% de personas en España que en realidad no son españoles. Otra cosa es que tengan DNI. Muchos de ellos, además, de naciones a las cuales, o ellos mismos ciudadanos, no solamente se la suda España, sino que si alguien toca la corneta para que haya que hacer algo aquí en contra de España, la harán encantados. Y eso lo patrocina la Unión Europea. Hay un acuerdo ahora mismo firmado por todos los países de la Unión Europea, excepto Hungría. Polonia se opuso, aunque ahora ha cambiado de régimen. Eslovaquia se oponía y qué casualidad, le han pegado 5 tiros a su máximo dirigente. Hay un acuerdo en el cual tenemos que acoger por narices a no sé cuántos mil tropecientos de inmigrantes. Pero como saben que eso es malo para la nación, dicen que te puede eximir de que acojas a inmigrantes si pagas un dinero por cada inmigrante que no recojas. Es decir, fíjate si reconocen que es malo para la nación. Esto que si no los coges, pagas y te libras de ellos. O sea, no quieren ni ayudar al inmigrante, lo que quieren es que o bien pagues o bien te quedes sin nación. Y todo esto viene de la Unión Europea, Y por eso en la Unión Europea hay que hacer todo lo posible, o bien para que se termine de resquebrajar. Todas las naciones que no entraron en la zona euro, no ha entrado ni una. No ha entrado ni una porque ha visto que perderían la poca estabilidad o la poca independencia económica que tenía. Inglaterra amenazó con irse, se ha ido. Evidentemente, ha habido una serie de problemas en Inglaterra y los principales problemas que tiene son casi todos ahora mismo basados con el tema de la inmigración. O sea, el primer ministro es de origen inmigrante, el alcalde de Londres y las principales ciudades son de origen inmigrante, etcétera, etcétera. Y precisamente fue las razones por las que la mayoría de los ingleses votaron para salirse de la Unión Europea. Es decir, es un problema que ya prácticamente no tiene solución. Y ahora mismo no hay ningún país, salvo Ucrania, que quiera entrar. Y si quiere entrar es porque cree que su entrada a la Unión Europea y su entrada en la OTAN le puede poner de paraguas para no ser, no sé, que no desaparezca dentro de lo que es Rusia, ¿no? Entonces, la Unión Europea hay que acabar con ella como está establecida, por supuesto. Claro que hay que tener acuerdos con los países de la Unión Europea, por supuesto que hay que tener, como hay que tener acuerdos con los países de Hispanoamérica, o como hay que tener con países de África o con países de Asia. Por supuesto que sí, pero no una sumisión, no una pérdida de soberanía, y a esa pérdida de soberanía es a la que nos está conduciendo la Unión Europea. Pues muy firme la posición de Jesús Muñoz, ¿no? Hablas de que al final las leyes que se gestionan en Bruselas evidentemente tienen una implicación, una correspondencia en España, pero que también nuestro país ha perdido mucha, pues parte de la soberanía
pues de la que gozaba antes. No sé si tanto Jesús de la Cruz como Josep queréis decir algo antes de cerrar el asunto. Sí, bueno, sobre el tema de la OTAN, sí se han querido unir países. De hecho, se han unido 2 países hace poco, los nórdicos y Finlandia. No, he dicho la Unión Europea, he dicho la Unión Europea. Y la OTAN, también lo has dicho. Unión y OTAN. No, bueno, pues me he equivocado, pero de todas maneras, los 2 países que se han unido, Finlandia, que lo conozco perfectamente, y Suecia, ha sido precisamente por el miedo a Rusia. Por la guerra de Rusia y Ucrania, no porque vieran necesario formar parte de una estructura militar cuando hay paz, porque si no... De hecho, la estructura militar facilita justamente que haya paz, por ejemplo, en los países bálticos, y Rusia no se atreva a atacar y hacer lo que han hecho en Ucrania, Georgia, en fin, 30.000 en Kazajistán, sin ir más lejos, también, en fin, lo que normalmente hace Rusia cuando está aburrida y demás, y tiene esa ansia imperialista. Una OTAN, perdona, muy breve, una OTAN que no cubre Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas. Estoy de acuerdo contigo. Y que Canarias al principio tampoco, aunque luego se consiguió repescar para que entraran, pero todos sabemos, y ustedes esto saben más que yo, que lo que a Marruecos le convenga que duren exclusivamente. De hecho, te doy la razón en eso con una cosa muy sencilla, porque de hecho cuando Francia entra en la estructura de la OTAN, se retira previamente y después vuelve, pide que Argelia, que era provincia francesa, esté incluida en los estatutos de la OTAN. Pero esto no es culpa de la OTAN, no es culpa de la Unión Europea, no es culpa de la... Es culpa nuestra, porque nuestra acción exterior no ha tenido contundencia con nuestros aliados y le ha dicho, oye, ¿queréis que forme parte de la OTAN en igualdad de condiciones como socio? No, como tú bien has dicho, súbdito. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque yo abogo básicamente que España tenga una política exterior potente. De hecho, España, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, España tuvo la posibilidad de tener incluso armamento nuclear, la operación Hilero, justamente, que tuvo esa posibilidad y se rechazó por el gobierno socialista en el 81. De hecho, cuando Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado, incluso Carrero Blanco anteriormente, eran totalmente favorables a que España tuviera esa capacidad nuclear. ¿Pero qué pasó? Llegan los socialistas y lo cortan. Firman el Tratado de Proliferación por presiones de los Estados Unidos. Eso hay que decirlo también. En cualquier caso, tenemos que trabajar codo con nuestros socios, pero nunca desde una posición de servidumbre. Pero ¿os dais cuenta de que podemos girar todo lo que queramos alrededor del tema y terminamos en el mismo punto? Y es que no podemos discutir la importancia o no del Parlamento Europeo y de todos los estamentos de la Unión Europea si no tenemos la llave, como decía el gran comunicador Montes, ¿no? El fallecido, igual de calvo que yo. ¿Quién tiene las llaves, Salinas? ¿Quién tiene las llaves de la política europea? Los gobiernos nacionales. Mientras nosotros tengamos o sigamos teniendo al gobierno que tenemos actualmente y mientras sigamos teniendo el régimen que tenemos actualmente que permite que corchos, como dice don Jesús, sigan al mando del gobierno de España, puedan continuar con total impunidad haciendo el panoli, dividiendo el país, poniendo en riesgo la unidad territorial, poniendo en riesgo nuestra soberanía energética, nuestra soberanía militar, nuestra soberanía en cualquier otro tema. Mientras tengamos un régimen que siga permitiendo que tengamos un gobierno traidor, la importancia para mí de la Unión Europea es cero, porque no vamos a pensar en cómo tenemos el jardín si tenemos la casa con goteras. Primero arreglemos las goteras para poder dormir tranquilos. Cuando terminemos de arreglar la casa por dentro, ya iremos a mirar las plantas que tenemos en el jardín y si tenemos que cambiar el césped, si tenemos que plantar rosas. Pero de momento la mierda la tenemos dentro de casa y hasta que no limpiemos nuestra casa no podemos optar a tener ni respeto internacional, ni sacar ventaja, ni beneficios de decisiones que se están tomando en Europa. Así de simple. A ver, es verdad, estoy de acuerdo contigo, Josep, en que al final, si tienes goteras dentro de casa, ¿para qué vas a arreglar el jardín? Pero yo planteo una cosa y lanzo un poco el debate. ¿Dónde estaría España a día de hoy, tal y como está económicamente, sin los fondos europeos, sin el dinero que viene de Bruselas,
¿dónde estaríamos? Bueno, por cierto, ya que vamos a hacer metáforas, si en el jardín no hay una bonita valla y demás, el jardín nos entra gente de fuera, Ojo. otra gente, otros vecinos, a robarnos lo que tenemos tanto en la casa como en el jardín. Por lo tanto, a lo mejor sí no tenemos que preocupar del jardín. Sí hay que preocuparse del jardín, igual que hay que preocuparse de las goteras, porque tanto una cosa como otra suma. Y es más, de hecho, aquí somos todos hombres del siglo XXI, somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Y yo creo que como nación somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Llevar una política exterior potente y llevar una política interior potente. Es cierto que para que la política interior sea potente y también la política exterior sea potente, hay que cambiar el gobierno. Totalmente de acuerdo. Porque la incompetencia de este gobierno es tremenda. Hemos jodido a un aliado, que es Argelia, por satisfacer a Marruecos en un cambio de opinión que no tiene ni medio sentido. Estamos dados de acuerdo en eso. El teléfono, Hemos jodido por... A ver lo que hay ahí. No. Bueno, el pegado, coño, también. Mira, si queréis ahora que sacas el tema de Argelia y Marruecos, a mí... Sí, pero yo quiero contestar a la pregunta que ha dicho luego de dónde estaríamos si no hubiera con los fondos europeos. Porque es un tema que están muy engañados los españoles. Pasaremos mucha hambre. Josep, adelante. Vale. Yo creo que el tema de la relación de España con Argelia y con Marruecos es una relación o un tema que nos lleva muchísimo a confusión. Hay que saber una cosa. Hay que saber que lo que empezó o cómo la empezó cagando España, la empezó cagando con Felipe González y con ese apoyo incondicional, al fin y al cabo, a una banda terrorista comunista que entrenaba en Libia junto a ETA, junto a los de Irlanda, a la ¿cómo se llamaban? Los irlandeses. El IRA. El IRA, ¿vale? ETA, el IRA y el Frente Polisario. Se entrenaban juntos. De hecho, el Frente Polisario mató, asesinó, secuestró, torturó a 300 españoles. Y de esto nadie habla. Nadie habla. Mataron a 300 pescadores y trabajadores de las minas de fosfato de Bocra, y eran trabajadores y pescadores canarios, españoles, que no eran africanos nacionalizados, no. Antonio, Manuel, Luis, españoles de pura cepa, canarios, torturados, asesinados, secuestrados por el Frente Polisario, por Brahim Ghali, con el beneplácito del gobierno de Felipe González, que incluso luego hubo un momento en esta historia que se llegó a expulsar al Frente Polisario de España. Lo que tenemos que saber es muy claro, independientemente de a quién le beneficia esto en África. El problema es no a quién beneficia, si a Argelia o si a Marruecos. A España le tiene que dar igual. España tiene que hacer aquello que a nosotros nos beneficia. Y a nosotros, como Estado español, no nos beneficia un mini Irán al sur de Marruecos. No nos beneficia una república árabe islámica democrática del Sáhara con fuertes vínculos con Rusia, con los comunistas rusos, con Irán y con Venezuela. No, es que no nos interesa. Nos interesa un Estado al sur de España que sea Marruecos, que tiene fuertes vínculos con Estados Unidos, con Israel y con las grandes potencias internacionales. Ahí es donde nos tenemos que situar. El buen aliado de España debe ser Marruecos y crear ese triángulo de confianza: España, Marruecos, Israel, y controlar el Mediterráneo. Eso es lo que debería hacer España. Argelia es otro país con el que hay que tener buenas relaciones y tendríamos que tener la suficiente inteligencia y tendríamos que ser lo suficientemente gallegos, y digo lo de gallegos porque dicen que al gallego le pillas en una segunda planta y no sabes si sube o si baja. Pues deberíamos tener esa inteligencia gallega de tener buenas relaciones como antaño con Marruecos y con Argelia a la vez, y mantener buenas relaciones con Estados Unidos y con Rusia a la vez, y mantener la misma equidistancia de Israel y con los palestinos a la vez.
Sin embargo, nosotros, esta actual diplomacia que tenemos, por llamarla algo, se le llama diplomacia, no tenemos esa suficiente mano izquierda y solo nos dedicamos a cagarla. Que alguien me explique quién demonios le manda a González Laya y a Pedro Sánchez a acoger en secreto a Brahim Ghali, al líder del Polisario, con una identidad falsa, cuando lo establecido siempre en diplomacia con Marruecos es decirles, oye, el amigo del Polisario tiene un problema de salud, lo vamos a traer a que se cure aquí, ¿vale? Entra con su nombre, entra con su pasaporte, con su nombre, con su identidad y todo. ¿Por qué lo tienes que meter a escondidas? Porque tiene una orden de busca y captura aquí en España por los crímenes que cometió en los años 70 en Canarias, y como son crímenes de lesa humanidad, como son crímenes de guerra, como son atentados terroristas contra ciudadanos españoles, le han tenido que meter a escondidas, a espaldas de sus propios compatriotas. Es para mear y no echar gota. De hecho, sí, para mear y no echar gota. Sí, no. Jesús de la Cruz, y ahora vamos. Sí. Doy fe de lo que ha comentado, que es que son temas históricos y no muy lejanos en el tiempo, pero que la gente, bueno, si el español medio con su memoria de pez no recuerda ni lo que ha pasado en España en la anterior legislatura, como para acordarse de lo ocurrido en España en los años 70 y 80, ¿no? Pero efectivamente, doy fe de ella. Yo estuve en la Armada del año 1984 a 1990. En esos 6 años, no os puedo decir ahora mismo el año, creo que fue en el 86, el Frente Polisario asesina a un compañero mío, cabo primero de la Armada. Cosa que prácticamente, sí, salió en los periódicos, entonces no existía internet y demás, pero quedó completamente silenciado. Ojo, y lo dice alguien que yo no es que sea, por supuesto, afín para nada del Frente Polisario, pero sí creo que a los saharauis se les abandonó impunemente en manos de Marruecos, y de hecho hay varias resoluciones de la ONU en las cuales sigue diciendo que España es que tiene la soberanía sobre esa zona y que ellos tienen la obligación de celebrar un referéndum y tal, y se están pasando por el forro de sus caprichos esas resoluciones, como se pasan todos los países las resoluciones que no les convienen, mientras España, que aquí asumimos cualquier sentencia de un tribunal, sea de donde sea, y nos cagamos en los pantalones, no nosotros ni los que nos están viendo y escuchando, sino digo nuestros dirigentes, y asumen todas y cada una de las consecuencias de esas sentencias, por muy injustas que sean. Léase, sin ir más lejos, el tema de la doctrina Parot. Y decía que quería hablar del tema de los fondos europeos. Pero también habéis mencionado hace un momento a Carrero Blanco, y esto es una cosita, un apunte de cómo se manipulan los medios de comunicación todos los días. Hoy, como estaban hablando varios medios de comunicación del intento de asesinato, del atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, han hecho, lo típico, lo tienen ahí, vamos a decir, pues magnicidios que se han producido en Europa o en el mundo en los últimos años. He visto los de Antena 3 y los de Telemadrid. No me ha dado tiempo a ver más telediarios porque confluyen en la misma hora otros. En los dos han empezado hablando del magnicidio de Kennedy, es decir, algo de los años 60. Y de repente, pues han pasado a Olof Palme, a Gandhi, o sea, a Indira Gandhi, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué casualidad! Todos han omitido el magnicidio de la nación de los telediarios que estaban haciendo. El asesinato de Carrero Blanco hace 50 años, que fue además el asesinato por el cual viene el régimen que viene, y además asesinato que cometió una organización terrorista que ahora tenemos en todas las instituciones españolas. Cierro este paréntesis, pero es para ver cómo se manipula. Y ojo, he cogido 2 telediarios, entre comillas, de derecha. O sea, Telemadrid, que es Tele Ayuso, y Antena 3, que más o menos es la más conservadora de las estas. Ya imagino en las otras cadenas nada. Y decía de los fondos europeos, ¿de acuerdo? La pregunta que has hecho es muy oportuna, Gali, te la agradezco. Lo que pasa que, claro, el que está analizando ahora mismo dice, si yo estoy leyendo periódicos y veo que nos fluyen millones de euros y tal, ¿qué haríamos con eso? Claro, pero ¿por qué nos están dando millones de euros? ¿Por qué cuando se entra a la Unión Europea, España, hasta hace unos años antes de entrar a la Unión Europea, era la 8ª o 9ª potencia mundial, éramos la 2ª nación en industria pesquera, era la 4ª del mundo en el sector naval de construcción, era la 5ª en industrias metalúrgicas, teníamos nuestro sector de servicios basado en el turismo, pero no exclusivamente en el turismo, teníamos, como hemos mencionado antes, agricultura, ganadería. ¿Qué empresa española tenemos ahora mismo netamente española? Ninguna. ¿Qué astilleros? Porque aquí llegó Felipe González, la izquierda española,
y con la reconversión industrial se carga todos los astilleros de la zona de Levante y todos los astilleros de la zona norte de España. Y aquí hicieron las cosas muy bien. Igual que Aznar se carga el servicio militar, y claro, la derecha no le iba a atacar por cargarse el servicio militar, la izquierda se carga la industria. Y claro, la izquierda, pues los sindicatos chaperos de siempre no iban a ir en contra de la izquierda por cargarse todo tipo de industria y generar un paro que era prácticamente cero en España a ser un paro que hemos llegado a tener de un 20%. Entonces, claro, como hemos prescindido de ser una nación con sector primario, con sector secundario y con buena parte del sector terciario, pues teníamos que recibir algo a cambio. Y entonces decían, oiga, usted arranque la vid, que le voy a dar no sé cuánto, arranque el olivo, mate sus vacas, deje de cultivar el campo, los barcos, como hemos dicho antes, que se vayan a pescar a Canadá. Y si llegan hasta allí y les permiten pescar los canadienses, que no son de la Unión Europea, bien, y si no, pues que les vayan dando por saco. Y claro, toda esa pérdida de potencial, en la pérdida, por supuesto, luego cuando llega el euro, de nuestra soberanía económica. Aquí de esto ya casi no se habla, pero todos sabíamos que lo que costaba en el año 2002 100 pesetas, al día siguiente costaba un euro. Y eso fue una subida de un 66% de todos nuestros precios. Mientras que en Alemania, qué casualidad, el euro eran 2 marcos, con lo cual no les podían hacer ese truco. Lo que costaba antes 2 marcos, al día siguiente costaba un euro y no les podían engañar. Y a nosotros no es que nos engañaran, es que nos trolearon absolutamente. Y a partir de ese momento, todas las subidas de la inflación siempre se han basado en una cosa ficticia, que era la que se hizo en el año 2002, cuando se subieron todo de por sí un 66% por el artículo 314. Entonces, claro que se puede sobrevivir sin los fondos europeos, pero no si también nos han quitado la agricultura, la ganadería, la industria, etcétera. Entonces, es una pregunta que tú la haces con muy buen criterio, pero es pregunta con trampa si no vamos a como estábamos antes. Habéis estado mencionando temas de gallegos, estaba hablando Josep de gallegos. Yo no soy franquista, yo soy falangista, pero aún así sí hubo un gallego que lo mismo toreaba a un país que a otro, que lo mismo se llevaba bien con Estados Unidos, pero, por ejemplo, no reconocía al Estado de Israel, que efectivamente no reconocía para nada a los estados comunistas, pero los estados comunistas, después del varapalo que se llevaron aquí en España, pues intentaron no hacer nada más. Y entonces aquí siempre hace falta, no te digo un gallego, porque luego hemos tenido a Rajoy precisamente, o va a venir Feijóo, si viene algún día, que no son precisamente gallegos ejemplares. Pero sí que es cierto que hemos perdido todo tipo de soberanías, entre otras cosas porque nuestros gobernantes llevan muchas décadas vendidos a quienes además mandan en el mundo. Y me he dejado para el final, en cuanto a lo de los fondos europeos y el poder de nuestras industrias, la banca. Sector que conozco también porque, por casualidad, yo no empecé siendo bancario, pero en mis últimos 20 años he estado ligado a un banco. Aquí en España había un sistema bancario relacionado con las cajas de ahorros que de verdad ayudaban a todos los españoles, eran cajas de ahorros y montes de piedad, hasta que se metieron los políticos por medio, llegó la corrupción más insensata y más ingrata, y todos o han desaparecido esas cajas de ahorros o se han convertido en bancos. Bancos que en sus consejos de administración ya no son bancos españoles, son bancos, los principales accionistas son otros bancos extranjeros o fondos de inversión. Es decir, hasta nuestra banca, que era de las más saneadas de los años 70 y 80, porque se dedicaban a dar un servicio público y porque se daban créditos a muy bajo interés, desapareció el banco hipotecario en España, el banco de crédito industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Desaparecieron todos para dar ese poder omnímodo a la banca. Y esa banca, que está, por supuesto, ligada a poderes internacionales, ha terminado de hundir al pequeño ahorrador. Por supuesto, al joven que se quiere comprar una casa o no tan joven. Y aunque ya ha terminado de hundir nuestra economía, pero con la historia de que como no hay otra manera que hacerlo, pues tenemos que tener todos una cuenta corriente que en cualquier momento de nuestra vida el banco nos puede hacer así, con un apagón informático y dejarnos en pelotas. Sí, sí, del todo. Y muchas gracias también por este apunte sobre los fondos europeos, porque yo la verdad que no soy ningún experto en torno a este tema, pero es verdad que vas viendo noticias, las lees y parece como que al final la Unión Europea nos riega un poco de dinero y seguramente a día de hoy lo estén haciendo, pero es verdad que, como decías tú, habría que mirar desde el principio para entender un poco el tema a nivel global. Si os parece, nos quedan un poco más de 20 minutos y me gustaría también tocar un poco con vosotros el tema de las catalanas, un poco porque también hoy Puigdemont ha dicho una serie de cosas que me parecen un poco reveladoras y que podrían cambiar incluso un poco el panorama. Ha dicho que va a ir hasta el final. Con estas 3 palabras ha descrito un poco cuál va a ser un poco pues la línea de acción que va a llevar a cabo su partido Junts per Catalunya
en estas negociaciones tanto con el Partido Socialista como con el resto de partidos. Como sabe la gente, Puigdemont es el cabeza de lista del segundo partido más votado el 12 de mayo en las elecciones catalanas. Ya ha dicho que en un escenario de mayoría simple tienen más opciones ellos, ¿no? Puigdemont, Junts per Catalunya, que más opciones, pues que tienen más opciones de gobierno, ¿no? De mayoría coherente que no el Partido Socialista haciendo inventos con el PP o Vox. No sé yo si contempla algún tipo de gobierno con Esquerra y con Podemos, pues que luego dice que nuestro bloque, hablando de él mismo, suma bastantes más diputados que el bloque constitucionalista de Progreso, básicamente el PSC y los comunes. Dice que el señor Sánchez gobierna en minoría, aquí le da un poco una advertencia, avisa un poco a Pedro Sánchez de que tampoco le puede dejar caer en el Parlamento de Cataluña, y dice que el PSOE gobierna toda España pese a perder las elecciones, que Sánchez debe negociar con un grupo de la oposición que somos nosotros, hablando también de él mismo. Y ya para terminar, ha dicho también que es evidente que hay una situación interna, en el caso particular del que queremos, dice él, que sea nuestro socio de gobierno, que todavía no está del todo clara y de la cual nosotros, como hemos dicho en privado y en público, expresaremos el máximo respeto. A mí, a partir de aquí, me surgen una serie de incógnitas, una serie de preguntas que me encantaría tratar con vosotros. Después de las elecciones catalanas, no solo nos queda claro el batacazo del independentismo, el batacazo tanto de la CUP como, sobre todo, de Esquerra Republicana, la dimisión ya de Pere Aragonés y también de la presidencia de Esquerra de Oriol Junqueras, sino que también hemos vivido un poco una derechización de ese panorama electoral, ya no solo una constitucionalización del panorama, sino una derechización. Entonces, a partir de aquí, nos queda claro que Illa puede gobernar o bien con Esquerra y con los comunes en un tripartito, o veremos qué hace Illa y Pedro Sánchez también, porque seguro que está detrás de todo esto en cuanto a la figura de Puigdemont, que ha sido la segunda fuerza más votada, que puede formar gobierno si Illa se abstuviera y que sobre todo aquí detrás de todo estará los pactos que tiene Sánchez en Madrid con Puigdemont y Junts per Catalunya para seguir en la Moncloa. A partir de aquí, como os decía, me surgen dudas. ¿Han salido de estas elecciones catalanas como la figura de Illa? ¿Ha surgido un nuevo un siervo de Sánchez más? Es decir, bueno, que ya existía antes, un siervo de Sánchez, ¿o ha surgido un varón fuerte para el PSOE en Cataluña? Yo, en lo personal, igual vosotros lo tenéis muy claro, yo no sé qué va a hacer Illa en las negociaciones, no sé si va a apoyar a Puigdemont, no sé si le va a dejar caer, no sé si va a gobernar con Esquerra y con los comunes, no sé si se van a repetir las elecciones porque no se van a poder de acuerdo con Esquerra, pero Josep, para ti, ¿Illa va a ser otro siervo de Sánchez o ya lo es? ¿O crees que ha salido un varón muy fuerte para el PSOE en Cataluña este 12 de mayo? Mira, si te sirve de consuelo una información para saber cómo estoy con la política aquí en Cataluña, es decirte que en medio de la campaña electoral me di de baja de militancia del Partido Popular. Lo que pasa es que lo he anunciado hoy porque no quería que se me acuse de estar torpedeando, ¿no?, la campaña del partido en el que he militado tantos años. Por lo tanto, ya por respeto y más bien por caballerosidad me intenté mantenerme un poco al margen, desde la convicción, y sigo teniendo esa convicción, de que Alejandro Fernández, el líder del Partido Popular aquí en Cataluña, es uno de los políticos más brillantes que tenemos en España. Otra cosa es que luego, ¿hasta qué punto podrá seguir aguantando las presiones de Feijóo y de Génova para pactar con unos o con otros? De hecho, esta semana ya le hemos escuchado diciendo que él podría pactar con el Partido Socialista en caso de que abandone no sé qué historias y tal. Mira, el independentismo en Cataluña no está muerto. El independentismo simplemente ha cambiado de rumbo y ha cambiado de capital. Antes tenían a Puigdemont y a Esquerra Republicana. Ponle el líder que le pongas, le puedes poner a Junqueras, le puedes poner a Aragonés o le pongas a quien te dé la gana. Y ahora el independentismo tiene a Puigdemont y tiene a Salvador Illa. Al fin y al cabo, el auge del Partido Socialista se debe a que muchos independentistas han optado por buscar un atajo en el camino. Es decir, ¿para qué votar a Esquerra Republicana, que luego Esquerra Republicana buscara el apoyo del Partido Socialista pues para obtener los objetivos de la independencia, la amnistía, el referéndum, etcétera, etcétera?
votamos directamente al Partido Socialista, que es el partido más independentista de todos aquí en Cataluña. Y es una realidad. Es una realidad. Hemos visto cómo Salvador Illa ha pedido disculpas por haber dicho Lérida en vez de Lleida. Sí, o sea, sí. una cosa de una película de Woody Allen. O sea, una cosa de locos. Entonces, Puigdemont va a jugar todas las cartas que tiene, habidas y por haber. Porque aparte, ahora mismo se va a aprovechar del estado de ánimo tan bajo que hay en Esquerra Republicana. ¿Y por qué tienen el ánimo bajo? Porque Junqueras y toda la cuadrilla se han comido no sé cuántos meses de cárcel y Puigdemont, que ha estado viviendo a cuerpo de rey, ahora parece que es el líder del independentismo en Cataluña. O sea, ole sus huevos, pero ole sus huevos, tío. O sea, lo de la España que nos roba, los españoles que se echan la siesta, que chupan del bote, pues Puigdemont yo creo que es más español que los mismos españoles y para él los españoles es esto. Entonces, es un tío que ha estado viviendo del cuento todos estos meses, pero al fin y al cabo la jugada le puede salir bien. Sabe que tiene pillado a Pedro Sánchez por los siete votos, por lo tanto puede reventar el gobierno de España cuando le dé la gana. Otra cosa es que le interese, porque sabe que puede que Sánchez obtenga aún más escaños en España y que luego no, o sea, sus 7 diputados valgan lo mismo que la suela de mi zapato, o sea, absolutamente nada. Entonces, son muchísimas cábalas, pero yo creo que el independentismo, vuelvo a recalcar, sigue igual o más fuerte que nunca, que algunos constitucionalistas han concentrado el voto en el Partido Popular y en Vox, que tienen ahora 26 escaños más que Esquerra Republicana. Eso es una realidad, pero hay otros constitucionalistas, y esa es la paradoja del Partido Socialista aquí en Cataluña, que es que le han votado constitucionalistas e independentistas. Constitucionalistas engañados, gente mayor, gente que tiene poca cultura o pocas luces a nivel de estrategia política y tal, y independentistas con muchas luces, independentistas que saben cuál sería la hoja de ruta de un gobierno socialista y saben qué es lo que conseguirían con ellos. Es que es verdad que al final todos son cábalas, pero creo que son los resultados que no dejan nada cierto y al final nos surge primero pues eso, la duda de Illa, de si va a pactar con Esquerra y con los comunes, si va a tener que pactar con Puigdemont porque se lo dirá Sánchez, y luego pues lo que has dicho tú, ¿no? Ahora, Josep, el tema de Puigdemont. Si él va a preferir forzar al Partido Socialista, vemos que sí, ¿no? Por las declaraciones que he narrado antes, parece que sí, pero tal vez incluso prefiere repetir las elecciones y acabar definitivamente con Esquerra Republicana, porque todo el mundo sabe que el voto independentista, bueno, y el voto en general, se concentraría en los más votados. Seguramente Vox perdería escaños, seguramente Esquerra Republicana perdería también escaños en una supuesta repetición electoral, y por lo tanto tal vez decide volver a elecciones y sacar un resultado todavía más contundente y acabar con Esquerra. Jesús de la Cruz, ¿tú cómo lo ves? ¿Ha nacido en Cataluña un varón fuerte, como es Illa, como podría ser Illa, o es un siervo más de Sánchez? ¿Va a apoyar a Puigdemont para seguir con los 7 votos en Madrid o le va a dejar caer para gobernar Cataluña? Pero habría que preguntarse que realmente si el plan de Sánchez no es básicamente forzar unas elecciones generales de aquí a un tiempo. Habría que preguntarse lo primero eso, para librarse de Puigdemont, que es una posibilidad. Que tal vez se piensa que está más fuerte que nunca y se puede librar de Puigdemont. Sí, sí. Correcto. Eso está bien, sí. Y lo segundo, y no menos importante, también puede darse la circunstancia que estamos asistiendo a un escenario de repetición. En cualquier caso, la pregunta que ha hecho, yo sí considero que ella se ha convertido en una especie de varón, en una Susana Díaz y el Partido Socialista Catalán en una especie de Partido Socialista Andaluz que hace contrapeso al resto del Partido Socialista. Que volvemos a lo mismo de siempre, aunque ella ha sido el súbdito hasta ahora de Pedro Sánchez, no olvidemos que Zapatero, por ejemplo, apoyó a Susana frente a Pedro Sánchez y después pegó el cambiazo y se convirtió básicamente en el filósofo que hay detrás de Pedro Sánchez, en el ideólogo. La política es cambiante. La política hace extraños amigos de cama y esto no es diferente, el Partido Socialista no es diferente. Las alianzas de hoy son los enemigos del mañana. Dirían, por ejemplo, en Star Wars, la amenaza fantasma.
uno de los personajes que, Sí. que tenían pinta de gusanito y que estaban detrás los sí. Pero bueno, ¿a dónde quiero ir? Y aparte de todo esto, yo creo que hay dos posibles escenarios. Básicamente que haya un apoyo haya un acuerdo de Esquerra Republicana y Comunes desde fuera apoyando a ella, a cambio, por cierto, posiblemente de la presidencia del Parlamento de Cataluña, en el caso de Esquerra Republicana, que eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que asistamos a una repetición electoral que no os extrañéis que el candidato de Esquerra Republicana sea el que más callado está. Porque yo no escucho a Rufián por ninguna parte, está totalmente callado. Y cuando un político calla, es que está pensando qué hace. Así que existe esta posibilidad. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta una cosa. Hay una cosa que ha dicho, yo sé que estoy totalmente de acuerdo. El Partido Socialista ha gastado votos tanto del constitucionalismo, de constitucionalistas perdidos, como queréis llamarlo, y de independentistas, totalmente de acuerdo. Pero esto es lo que yo dije en otro directo, en otro momento y demás, que el constitucionalismo no podía tener dos patas de derecha, tenía que tener tres patas, dos de derecha y una de centro izquierda, para hacer competencia al Partido Socialista y demás. De hecho, el gran desastre, en mi opinión, que se ha dado en estas elecciones, y que ya es inevitable, es la desaparición de Ciudadanos, que ha sufrido el doble voto útil. Todo el voto que consiguió en 2017 en su momento, gran parte se ha ido al Partido Socialista, ha vuelto el Partido Socialista Catalán, porque era voto del cinturón rojo, voto obrerista, de gente que estaba harto del proceso, pero que no jamás votaría a partidos de derecha, por mucho que defendían la Constitución, porque también porque son gente de centro izquierda. Y luego también estas últimas elecciones de 2021, todo el voto que había aguantado Ciudadanos, que ya se había quedado solamente un sector básicamente un poco más conservador, ha acabado siendo absorbido por lo que quedaba por el Partido Popular. Es decir, Ciudadanos sufrió lo que yo llamo el doble voto útil y al final ha desaparecido. Esto es un desastre para el constitucionalismo porque no hay una opción de centroizquierda que sea capaz de captar ese voto del Partido Socialista, de esa gente constitucionalista perdida. Ese es el gran desastre. Y demás. Por mucho que diga que gobierna ella, porque realmente que gobierne ella o gobierne Puigdemont, realmente no cambia mucho, porque no olvidemos que el Partido Socialista Catalán para mí sí. tiene 3 acuerdos en diputación con los separatistas de las 4 diputaciones. Entonces, realmente el conchambeo lo vamos a ver. Ahora bien, ¿cómo va a conseguir el apoyo, aparte de la presidencia del Parlamento, el apoyo de Esquerra Republicana? Le va a tener que ofrecer algo muy jugoso. Y ese jugoso puede ser un acuerdo secreto de un referéndum no vinculante. Y avancemos más en el proceso. En base, oye, que la República, yo necesito algo para reconstruirme frente a Junts. Pues te damos referéndum y así puedes combatir a Junts. Pero el referéndum no vinculante, simplemente todo simbólico. Y a lo mejor le sale hasta bien al Partido Socialista y el independentismo lo gana, que es otra posibilidad. Pero que en eso están jugando. Bueno, es que a día de hoy yo creo que si se hace un referéndum y se repiten los resultados, bueno, es que creo, no, es que lo sé, pues más que nada porque son números. Si se repiten los resultados del 12 de mayo y en un referéndum, sale que no. Entonces, a ver, sería una frivolidad montarlo pensando que va a salir que no y que lo van a dejar en paz, porque al final todo el mundo sabe la insistencia de los independentistas catalanes. Dirían, no, ahora uno vinculante de verdad, no sé qué. Entonces, claro, pues entraríamos en una rueda de referéndums, como ha pasado en Escocia, ¿no? Pues que al final... pues nunca saldríamos. Yo creo que has hecho 2 apuntes muy interesantes, sobre todo la pérdida de Ciudadanos, que me parece una pérdida muy, muy importante y también dolorosa para el constitucionalismo catalán, más que nada por la transversalidad que profesaba, pienso yo, ¿no? Al final era un partido muy transversal que consiguió ganar unas elecciones incluso, aunque luego, bajo mi punto de vista, tuvo la pifiada de no presentarse a la investidura Inés Arrimadas. Por lo tanto... es un palo un poco para el constitucionalismo que para mí está más fuerte que nunca en Cataluña, a pesar de que ya no esté Ciudadanos, que es una pena a nivel electoral, pero está más fuerte que nunca. Al final, las fuerzas constitucionalistas, contamos también Partido Socialista Catalán, Vox y PP, han ganado al independentismo en todas las grandes urbes, en el Hospitalet, en Barcelona, en Mataró, en todas las grandes urbes. Por lo tanto, es una victoria para mí clarísima de la Constitución y del Estado de Derecho frente al independentismo en Cataluña. Y por otra parte, pues lo que decíamos, ¿no? También para mí, y esto ya es más que nada un punto de vista, creo yo que Pedro Sánchez al final, con eso de los 5 días que hizo y tal, sí consiguió lo que quería, que era movilizar el voto de su candidato. Lo que pasa es que ha conseguido un poco un efecto colateral
que es que ha movilizado en general el voto constitucionalista. Por lo tanto, ha salido a votar mucho la gente de Vox, mucho la gente del PP y también, por ende, mucho la gente de Illa. Jesús Muñoz, hablamos de las dos caras que puede tener Salvador Illa, si siervo de Pedro Sánchez y ayudar a Puigdemont para no perder esos 7 votos que le mantienen alzado en la Moncloa. O si él puede haberse visto muy reforzado por los resultados, se cree que el pueblo catalán le ha legitimado para tomar la decisión que él crea correspondiente y monte un gobierno con Esquerra y con Podemos. Y luego Puigdemont, si va a forzar mucho la máquina, si va a querer repetir elecciones, ¿tú cómo ves en general el panorama? Porque la verdad que son muchísimas hipótesis y a día de hoy tampoco tenemos mucha información, pero para ti, un poco sensaciones. Pues mira, mi primera sensación es que va a ocurrir lo que Pedro Sánchez el Corcho quiera que ocurra. Si le conviene, seguro. Si le conviene que se repitan las elecciones, se repetirán. No creo que le convenga. Si le conviene que dejar que gobierne Puigdemont para conservar su gobierno, pero a la vez que haya una crisis importante en Cataluña y en las siguientes el PSOE obtuviera más elecciones, o sea, más votos y por lo tanto gobernara con más capacidad, con más apoyo, lo hará. Va a hacer lo que quiera. ¿Se apoyará en Esquerra Republicana? Pues depende, si le conviene, pero si hay unas nuevas elecciones en Cataluña, Esquerra Republicana terminará de hundirse porque el separatista catalán piensa que le ha sido útil relativamente, pero que también le ha traicionado y quien más puede defender ahora mismo el separatismo, que no el independentismo, es Esquerra. Digo el que no el independentismo porque yo sé que muchos lo utilizáis un poquito por no ser reiterativos en la manera de hablar, pero no son independentistas. Sí, ese sesionismo. Independentista soy yo. Independentista soy yo que quiero que España sea independiente de la Agenda 2030, que quiero que España sea independiente del nuevo orden mundial, que quiero que España sea independiente de la OTAN y que España sea independiente de la Unión Europea, como hablábamos antes. Es decir, independentista soy yo. Ellos son separatistas, porque no quieren la independencia de un trozo de España que nunca ha sido España y que fue ocupada militarmente. No. Quieren romper una nación milenaria y llevarse con ello un territorio que no le corresponde a los separatistas, sino que le corresponde a todos los españoles. Por lo tanto, la otra parte que estabas hablando, yo sé que la hacía Ricard con muy buen criterio, de decir, es que si hubiera un referéndum, yo pararía ahí. Referéndum, jamás. Es decir, ni aunque se estuviera seguro que se ganaba, aunque se ganara de calle, jamás. O sea, nosotros los españoles de hoy no somos quienes para decir si una zona de España tiene que dejar de ser España porque nos corresponde eso a nosotros, a todos los que han muerto y a todos los que vengan. No podemos prohibirle, porque hacer un referéndum para que se separara una parte de España, no prohibirle a los españolitos que todavía no han nacido o que no tienen uso de razón, no les podemos prohibir la posibilidad de que Cataluña siga siendo España. Ni a los catalanes, como tú, que vivís dentro de España, ni a los que no somos catalanes, pero que consideramos a un catalán tan español como un andaluz, como un asturiano o como un manchego. Pero yo sé que el tema del referéndum hay gente que dice, venga, vamos a hacerlo y como le ganamos, que no. Que cuando esta gente, que lo habéis comentado, quiere hacer un referéndum, se repite y se repite hpero que sale lo que quieren. Y cuando sale lo que quieren, ya no ahí está. En Quebec ha ocurrido cosas parecidas. Pero luego una pequeña de valoraciones sobre lo que habéis hecho. Estas elecciones, aunque la gente no quiera hablar de ello, porque claro, es como ser antisistema, aquí ha sido absolutamente desastroso para este sistema que la abstención haya sido de un 48,71%. O sea, es que eso no tiene por dónde agarrarse, porque había fuerzas políticas que se presentaban desde la extrema derecha, ojo, desde la extrema derecha, como llaman, voy a utilizar la terminología que utilizan los medios de comunicación, desde la extrema derecha españolista hasta la extrema derecha separatista, que también había un partido que lo tildaba. Mucho más extrema que Vox, sí. Y luego vamos hacia la extrema izquierda. Fíjate si había fuerzas separatistas. De las que han entrado en el Parlamento, aparte de eso, extrema derecha separatista, estaba Esquerra, estaba la CUP o estaba Junts. Y se han caído por el camino, pues ya sabemos que lo que era Convergencia de Unión ha cambiado de nombre 7 veces, o 10, o 20, y de vez en cuando que si el PDeCAT ya no tiene representación, que es el no sé qué no tiene, pero siguen siendo fuerzas separatistas que han obtenido sus votos. Es decir, fíjate si había fuerza para votar. Y en el año 2017, que ha mencionado mi tocayo, las elecciones de 2017, la abstención fue de un 20,91%. Y en esta un 48,71%, es decir, mucho más del doble, con lo cual se demuestra el hastío
repito, aunque tenían todo tipo de opciones, el hastío de la sociedad catalana. ¿Eso quiere decir que todos los que no han votado piensan igual que yo? No voy a ser, por supuesto, pero sí que es cierto que están tan hasta las narices como yo de lo que está pasando en Cataluña, por si no podrían haber votado a uno y a otro. Luego, los que dicen que ese independentismo, como llaman algunos, ese separatismo, está de capa caída, para nada. Pues vamos a ver. En esas elecciones del 2017 que se producen justo después del golpe de Estado, que por cierto no se tenían que haber celebrado las elecciones tal y como se celebraron, permitiendo que se presentaran aquellos partidos que acababan de dar un golpe de Estado, partidos a los que se les seguía permitiendo que controlaran las televisiones y permitieron que siguieran controlando la educación, bueno, pues se les permite presentarse y sin embargo gana Ciudadanos. Y Ciudadanos obtiene 36 diputados y el Partido Popular 4, 36 y 4 son 40. A la gente que se sube por las paredes de que viene el españolismo, suponiendo que todos los que hayan votado al PP y todos los que hayan votado a Vox sean españolistas, como lo llaman ellos, han sido 15 y 11, 26. Pues de 40 a 26 va bastante. O sea, que para nada. Dicen, bueno, pero es que no está sumando al PSOE. ¿A quién? ¿Al PSOE de la amnistía? ¿Al PSOE que les ha permitido a los que han dado un golpe de Estado que se salgan de rositas? Es que el que ha votado, la inmensa mayoría del que ha votado al PSOE en Cataluña es partidario del separatismo, porque si no, no habría votado a un tipo que ha sido ministro con el presidente del gobierno, que les ha dado primero los indultos, ha gobernado con ellos y ahora les va a dar la amnistía. Ya se la ha dado, lo que pasa es que todavía no se ha aprobado, se aprobará el día 30. Y desde que hago un llamamiento a la gente que el día 30 en Madrid salgamos a la calle para protestar con esa aprobación de la ley. Cierro el paréntesis. Pero es que además, Illa, que no se nos olvide, tanto para los que se han creído todo lo que pasó con la pandemia, como para los que no se han creído lo que se estaba contando, fue un fracaso total. Fue el culpable de la muerte de miles de españoles. Es decir, tanto para los tragacionistas, que se tragaban todo, o los negacionistas, que lo negaban todo. O sea, ella tiene que ser un personaje, pero vamos, de estar atado con una bola dentro de una mazmorra. Es que ahora está saliendo, se ha escapado del tema mascarillas, que por cierto rima con ella, pero se ha escapado porque no quieren involucrarle en él. Pero si era ministro de Sanidad, ¿cómo se puede escapar un sujeto? El otro día en Valdemoro, el martes, aparecieron millones, no exagero, millones de mascarillas arrojadas a un descampado. Según el tipo que fue allí, dijo que era aproximadamente el contenido de 20 camiones. Para que alguien lleve 20 camiones de mascarillas a un descampado, alguien se tendría que dar cuenta. Y en algún almacén estarían. Y estaban perfectamente embolsadas. ¿Quién compró esas mascarillas? ¿Quién las pagó? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no se usaron? ¿Si tuvieron para que alguien se enriqueciera? Por supuesto que sí, aunque eso no se demostrará nunca. Ahora las quemarán y nos olvidaremos de todo eso. Pero es que el problema es que ella es un personaje absolutamente siniestro de la historia de España, lo que pasa es que está tan rodeado de otros personajes siniestros que parece que su importancia ha sido menor, ¿no? Pero es un personaje siniestro y ahora lo vamos a encumbrar aquí a los altares porque va a pacificar a los catalanes. ¿Pero cómo va a pacificar? Si el tío está ahí porque Pedro Sánchez quiere que esté, y si Pedro Sánchez le quiere mandar a su casa, le mandará, y si quiere que se queme, se quemará, y si le quiere es él encumbrarle para luego obtener un rédito personal, lo hará. Y con esto termino. Yo digo lo que dije el otro día cuando nos preguntaba José Luis Barceló este programa. Decía que ni lo sé ni me importa. Y decía, no es que no me importe la situación de Cataluña. Claro que me importa. Sino que no me importa, ni lo sé ni me importa quién iba a ganar estas elecciones, porque el otro corolario que sacaba yo era que ganara quien ganara iba a perder España. Y creo que España ha vuelto a perder. Del todo. Ha estado ahí un punto muy importante. Hemos llegado, pasadas ya las 10:30 de la noche. Os quiero dar las gracias a los tres por haber participado en este programa. Jesús de la Cruz, Youssef Temsamani y Jesús Muñoz. También muchas gracias a todos los espectadores, a los oyentes que nos hayan escuchado tanto por las ondas de Informa Radio como por la aplicación de Estado de Alarma o por el canal de YouTube. Les deseo tanto a nuestros invitados como a nuestros oyentes unas muy buenas noches. Mañana un feliz viernes y muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Luego.